Saludos cordiales, ingeniero. Ahora nos vamos a presentar nuestro proyecto, que se trata de la aplicación de las funciones de varias variables en la ingeniería y la ciencia. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Jorge Cueva y Yasmín Cuenca. Como fase introductoria, tenemos que las funciones de varias variables que permiten describir fenómenos donde intervienen dos o más parámetros al mismo tiempo, algo indispensable en disciplinas como la ingeniería, física, economía, biología y entre otras ciencias. Autores como Stewart destacan que este tipo de funciones permiten representar procesos complejos del mundo que no son posibles de analizar con una función de una sola variable. Por ejemplo, la difusión de contaminantes en el aire o el agua, la distribución de temperatura de un material, el costo total de un proceso industrial, etc. Como objetivos tenemos que el objetivo general nos menciona analizar las aplicaciones de las funciones de varias variables en la ingeniería y la ciencia. Como objetivos específicos tenemos describir su interpretación geométrica, aplicar ideas de optimización multivariable, identificar aplicaciones en ingeniería ambiental y en física. ¿Por qué son importantes las funciones multivariadas? Este tipo de funciones nos permite modelar fenómenos donde varias variables influyen al mismo tiempo. Su estudio integra tres perspectivas, que son matemática, que nos menciona que debemos entender su expresión y propiedad. La geométrica, que nos dice que debemos visualizar su forma en el espacio. Y la práctica, que nos menciona aplicarlas en problemas reales. Esto hace posible comprender sistemas complejos de manera más completa. En la interpretación geométrica tenemos que las superficies tridimensionales, como es una función z igual a f de xy, se representa como una superficie en 3D. Esto permite ver cómo cambia la función al mismo tiempo en x y en y. También observar zonas altas o bajas y comportamientos extremos. El ejemplo visual, tenemos que la superficie z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, o en sí es una parábola multivariable. También tenemos las curvas de nivel, que son líneas que unen puntos donde la función tiene el mismo valor. Estas se usan en mapas topográficos, mapas de temperatura, mapas de contaminación y entre otras. También se lo puede utilizar en diseño hidráulico y civil. Gracias a las curvas de nivel, podemos identificar pendientes pronunciadas, máximos, mínimos y zonas críticas sin necesidad de ver toda la superficie en 3D. Em, para seguir continuando con lo que dijo mi compañero, bueno, mi nombre es Jorge Cueva y bueno, les voy a hablar sobre la optimización de funciones de multivariadas. Eh, en esta primera imagen tenemos aquí una función que z igual a x2 más y2. A diferencia de una simple línea en un plano cartesiano, aquí tenemos una superficie tridimensional. Observando la gráfica superior, tiene la forma de un tazón o una antena parabólica. En matemáticas esto se llama paraboloide circular. Imagen que z es la altura del terreno y ustedes caminan sobre él. Dependiendo de sus coordenadas x y y, subirán o bajarán. Otra parte muy importante aquí es cómo construimos esta forma. Bueno, sería evaluando punto por punto, o sea, mirando la tabla detalladamente. En esta parte nos podemos ir al punto 0,4. Aquí x es 0 y y es 4. Si aplicamos la fórmula 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, el resultado es 16. Esto significa que ese punto estaba muy arriba.
en la gráfica, lejos del suelo. Ahora miremos el primer renglón, punto 2 menos uno. Al elevar al cuadrado, los negativos se vuelven positivos. 4 más uno dándonos una altura de 5. Bueno, aquí se podría dar cuenta algo muy fundamental, que sería, no importa si x o y son negativos, como están elevados al cuadrado, el resultado z siempre será positivo. Por eso la gráfica nunca perfora el piso hacia abajo. El valor más pequeño posible, que es el origen, es cero. Y conforme nos alejamos del centro, las paredes del tazón suben. Entender esta geometría es el primer paso para saber dónde buscar los puntos máximos o mínimos. Y bueno, aquí otra parte muy importante sería la minimización de costos, que sería más efectivo. Y también otra parte muy importante que sería el diseño estructural, que bueno, afianzándonos con esto, saldría algo más efectivo y de menos costo. Bueno, aquí tenemos lo que es aplicaciones en ingeniería ambiental y física. Bueno, ahora, ¿qué sabemos sobre estas gráficas en sí? No sabemos para qué sirve o para qué se puede utilizar. Bueno, aquí está más aplicado para lo que es ingeniería ambiental. Bueno, aquí vemos en esta gráfica que es 3D, que cambia con el tiempo. Bueno, sería un ejemplo de la contaminación. No podemos decir el río está sucio o tendríamos que decir que la concentración del contaminante varía según la ubicación. Y en este caso sería la ubicación X, y el tiempo sería la T. Observando la fórmula modelo que es C entre paréntesis x t entre paréntesis, tiene un término exponencial que nos dice, bueno, esto hablando de otra forma más que se puede entender, nos dice que la contaminación decae o disminuye conforme nos alejamos de la fuente. Esto permite a los ingenieros predecir hasta dónde llegará una mancha de aceite o una nube tóxica y planear evacuaciones. Bueno, en el apartado de la física, bueno, ¿qué tenemos sobre esto? En física, en física esto es la transferencia de calor. Arriba se calienta un extremo de una barra de metal, la temperatura T es igual a X y T, no es igual no es igual en toda la barra. Instantáneamente el calor viaja, la función nos dice que tan caliente está cada centímetro en cada segundo. Bueno, aquí en dinámica de fluidos. Bueno, aquí se podría ver la velocidad del agua en una tubería. No es un número, es un vector que depende de la posición en el centro de la tubería. El agua va más rápido que en los bordes debido a la fricción. Y en el electromagnetismo, los campos electrónicos son invisibles, pero mantienen sus campos vectoriales, que nos dicen con qué fuerza se atraerán o repelerán las cargas en el espacio. Bueno, en resumen, estas funciones son el lenguaje con el que describimos cómo una función es natural. Bueno, aquí tenemos lo que es la gráfica, bueno, pues nosotros lo vamos a relacionar con lo que nosotros realizamos, que ya entendimos anteriormente lo que son las gráficas y ahora, bueno, lo vamos a aplicar. Bueno, este es sobre un ejercicio de optimización. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es para, digamos, para que las empresas se ocupen menos recursos y que sean más óptimos, y minimizar y garantizar la maximización de una resistencia. Bueno, el problema que tenemos aquí es, tenemos una función, por ejemplo, c igual a x y y, que representa un costo que queremos encontrar en el punto más bajo de una superficie. Bueno, las herramientas que aquí se va a utilizar, bueno, en sí se va a emplear, es el gradiente. Usamos algo llamado gradiente y derivadas parciales. Bueno, sería de imaginarnos que están parados en una montaña con los ojos vendados. Sus pies pueden sentir hacia dónde está más empinado el terreno. El gradiente es una flecha matemática que nos apunta hacia la dirección de mayor crecimiento. El método diagrama de flujo se ve aquí, que sería el primer paso, que calculamos las derivadas parciales como cambia z si muevo x y como cambia mi número en y. El segundo paso sería igualar a cero, porque cero, porque en la cima de una montaña o en el fondo de un valle el terreno es plano o horizontal y la pendiente es cero. Y el paso 3 sería resolver el sistema de ecuaciones para encontrar los puntos críticos.
Bueno, en este teorema es la base de todos los algoritmos de optimización que usan las computadoras hoy en día. Mi nombre es Yasmín Cuenca y a continuación voy a explicar los resultados del modelo ambiental que trabajamos usando funciones de varias variables. El objetivo de este es entender cómo cambia la concentración de un contaminante dependiendo de la distancia y del tiempo. Voy a ir mostrando los datos, las gráficas y luego les comentaré las conclusiones generales. Bien, como vemos en esta diapositiva, empezamos con el modelo matemático que utilizamos para calcular la concentración. Este modelo depende de dos variables. La primera es la distancia y la segunda es el tiempo. En la tabla podemos ver varios valores que se obtuvieron al evaluarlo. Si revisamos los primeros resultados, cuando la distancia es 1 kilómetro y ha pasado una hora, la concentración tiene un valor relativamente alto. Y a medida que aumentamos la distancia y el tiempo, estos valores van disminuyendo. Por ejemplo, en 3 kilómetros y 3 horas, la concentración ya es mucho más baja. Esto muestra un comportamiento esperable mientras nos alejamos de la fuente o pasa más tiempo, la calidad del contaminante reduce. Podemos ver la gráfica 3D del modelo. Esta gráfica es tridimensional y podemos visualizar lo que se observa en la tabla. Las zonas que vemos más elevadas representan las concentraciones más altas que ocurren al inicio, con poca distancia y con poco tiempo. Conforme avanzamos, los otros puntos, la superficie, la altura disminuye, lo que significa que también tiene baja la concentración. Y los puntos marcados que vemos en la gráfica es como está marcado el inicio o lo que está hacia el fondo corresponden a valores específicos de la tabla y ayudan a ver cómo se comporta todo el modelo en conjunto. Este modelo evaluado fue la concentración de XT es igual a 100 dividido para 1 más T multiplicado por E a la menos 0,2 X. Eh, a continuación voy a explicar la siguiente diapositiva, que es una gráfica, una segunda gráfica, donde la superficie también tiene la concentración XY. En esta otra gráfica tenemos un modelo distinto. Aquí la concentración depende de dos posiciones en un plano y ya no al tiempo. La máxima concentración se encuentra en el centro y a partir de ahí, al alejarnos en cualquier dirección que sea, los valores descienden. Esto se aprecia tanto en las curvas de nivel como en la superficie que forma una especie de colina suave. Este tipo de modelo nos sirve para representar la dispersión de un contaminante desde un punto central hasta todos los alrededores. Como discusión, em, estos resultados se puede observar que los modelos matemáticos utilizados describen adecuadamente el comportamiento de la concentración en el espacio y en el tiempo. Los valores numéricos y las representaciones gráficas coinciden con lo que ocurre en procesos reales, donde la concentración inicia siendo alta y luego va disminuyendo progresivamente. Además, este tipo de análisis se utiliza con frecuencia en estudios ambientales, ya que permite anticipar la programación de un contaminante y estimar hasta dónde puede llegar. Y finalmente, como conclusión, em, este trabajo demuestra que las funciones variables permiten analizar fenómenos complejos de una manera más completa, ya que nos ayudan a interpretar cómo cambian varios factores al mismo tiempo y facilitan la toma de decisiones en temas ambientales y técnicos. Otra razón también es que nos muestran que estos modelos son una herramienta esencial en áreas como la ingeniería ambiental, donde es necesario comprender procesos que se desarrollan en el espacio y en el tiempo.
Con esto termino la explicación. Muchas gracias por su atención.